32 hasta el versículo 39. Amén, gloria a Dios. ¿Lo tenemos apercibido, hermanos? Dice la palabra del Señor así. Así que, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y a los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por mi causa la hallará. Puede tomar su lugar, hermano. Hoy hemos puesto título a este sermón, la amistad con el mundo. Pero lo sé, el título ocupa que definamos qué es la amistad, el título ocupa que definamos qué nos estamos refiriendo con el mundo. Y yo recuerdo hace tiempo, hermano Rodri, que me caía bien gordo cuando los hermanos se paraban aquí a predicar y empezaban a hacer preguntas. Pero irónicamente, como que se ha arraigado en mí ese estilo de enseñanza, el ser un poco preguntón. Así que vayamos allá. Hermano Antonio, ¿me podría usted en sus palabras definir qué es la amistad, hermano? Una relación entre dos o más personas. Una relación entre dos o más personas. Empezó muy bien el hermano. Empezó a decir que que tiene que ver entre más de una persona, ¿verdad? Para tener una amistad debemos de ser por lo menos dos. Requisito indispensable. Y habla acerca de una relación. Y bueno, pero ¿qué implica que nosotros tengamos que tener una relación? ¿Qué es una relación, hermano Roberto? Pues estar de acuerdo en ciertas cosas. Estar de acuerdo en ciertas cosas, ¿es verdad? Dice nuestro hermano Rodri, más o menos, soso, porque viene del norte. Y sí, en una amistad debe de haber cosas afines, que es lo que hace que en un inicio se empiece a formar esa amistad. Y luego, bueno, ya entrados en confianza podemos empezar a debatir algunos otros temas donde no estamos tan de acuerdo y damos nuestros pros y cada quien, ¿verdad? Pero sí, efectivamente. Y entonces es una relación entre dos o más personas. Saben, nosotros tenemos un ejemplo emblemático en la palabra del Señor acerca de la amistad. ¿Alguien se acuerda del príncipe Jonathan? Hermana Sandra, ¿se acuerda del príncipe Jonathan? Pero yo pienso que Bere sí se acuerda. ¿Sí se acuerda, hermana Bere? Tampoco. Se agachó porque como que dijo, me va a preguntar el hermano. No. Bueno, muy bien. ¿Se acuerdan del rey David? ¿Sí? Nuestro hermano Paco dice que sí. Bueno, la palabra del Señor nos habla de una amistad y que mucha gente conoce esa amistad profunda, esa amistad verdadera, esa relación significativa que tuvo el príncipe heredero, hijo de Saúl,
Saúl llamado Jonathan, con un joven de campo, un joven que se dedicaba a guardar las ovejas de su padre contra ovejas, contra osos y todas las fieras que había en el campo en aquel tiempo. Pero como ustedes bien saben, Saúl hizo lo malo, desobedeció a Dios nuestro Señor y entonces cayó en desgracia, cayó de la gracia del Señor y entonces el Señor quitó el trono y se lo puso en manos de aquel joven del campo. Y entonces este joven Jonathan, que iba a ser el heredero al trono, fíjense bien, no le importó perder el reino, porque él sabía que esa era la voluntad del Señor, que él no fuera el rey, sino que aquel joven fuera el rey. Y nosotros conocemos un poco la historia, unos los conocemos más y otros menos, pero hablando precisamente de relaciones significativas, en la palabra del Señor encontramos otras relaciones significativas, no necesariamente amistad pura, pero que sí llevan cierto grado de amistad. Y nosotros entonces encontramos a Moisés con su suegro Yetro, ¿verdad? Porque una amistad también implica preocuparse de aquella persona. Y nosotros encontramos a un Pablo con Timoteo. Encontramos a un Pedro con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Relaciones significativas que nos pueden ayudar a entender. Ahora pasándonos del otro lado de lo que es el mundo. Dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, ¿qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? Hermana Claudia Rojo, ¿qué es el mundo, hermana? Pues el mundo es algo que el Señor crió para el ser humano. Amén, gloria al Señor. Recuerden, hermanos, aquí estamos para aprender y vamos a aprender juntos. Entonces nuestra hermana dice que el mundo es este planeta Tierra, hermana. Esto que nosotros ven los ojos, nuestros ojos ven, que pisan nuestros pies, que palpan nuestras manos. Esto es el mundo. Y es verdad, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Hermano Miguel, ¿usted está de acuerdo o podemos darle otro significado a la palabra mundo? ¿De acuerdo? ¿Alguien más quiere darle otro significado a la palabra mundo? Nuestro hermano Gerardo, nos vamos a ir hasta atrás con nuestro hermano Gerardo. Hermano Gerardo, ¿qué es el mundo? Bueno, el mundo para mí es como un ecosistema donde hay vida y existen seres que la habitan y ya pues, basado en un creador, básicamente. Muy bien, algo similar a lo que dijo nuestra hermana Claudia, pero vayamos de nuevo al texto que recité al inicio. Dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiere participar, hermano? Sí, bueno, es que levantó la mano y pensé que quería participar, hermano. Pues yo entiendo, según la Biblia, como dice ese texto, el mundo es, como dice que de tal manera amó Dios al mundo, fue que lo amó, pues, con todos los defectos que tenía, que tiene, pues sí, es lo que yo entiendo. Le voy a ayudar un poco ahí a nuestro hermano Paco. Hermano Paco, ¿usted define el mundo como las personas que habitan el mundo?
Digo, el texto habla que de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó su creación, todo lo que Él hizo, que envió a su Hijo a rescatar los cerros, los árboles, que efectivamente es muy hermoso, pero envió a rescatar eso el Señor. ¿A quién envió a rescatar? A nosotros. Sí, diga, el Señor me rescató. Amén, qué bonito se escucha. Y dígalo con seguridad, porque sabe, nuestro hermano Roberto decía que bienaventurado, afortunado, dichoso aquel a quien el Señor no inculpa de pecado. Seguimos pecando, seguimos equivocándonos, pero el Señor ya no nos inculpa de pecado por Cristo, porque estamos vestidos con su justicia. Gloria a Dios. Antes de que me desvíe del tema, entonces vemos que el mundo es este planeta de Tierra. El mundo también se puede significar las personas. Hay una tercera definición de mundo que me gustaría que viéramos, porque el mundo también significa otra cosa. Nuestra hermana Ana como que dice, yo quiero participar. ¿Qué más puede significar mundo, hermana? Bueno, cuando era más chica decíamos, es que las cosas del mundo sean como las cosas que no le agradan a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Efectivamente, el pecado. Todo aquello que está bajo el dominio de Satanás, todo lo que está bajo el imperio del mal. Entonces nuestro tema hoy es la amistad con el mundo. Fíjense bien. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo, hermanos, en esta ocasión a las personas. A las personas. Porque usted sabe, el cristiano no puede tener amistad con el mundo. De hecho, está enemistado con el pecado. Porque la palabra del Señor dice, ser santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces lo que nos vamos a estar refiriendo hoy es a la amistad o a las relaciones afectivas que tenemos con las personas del mundo, a las personas que no están aquí con usted, llámese padre, hermano, amigo, suegro, compañero de trabajo, personas que usted se preocupa por ellas, pero que no conocen al Señor. Amén. Entonces, regresando a nuestro texto de Mateo capítulo 10 y versículo 32. Pero ahorita vamos a regresar ahí al versículo 32, pasemos un par de versos adelante y dice la palabra del Señor en el versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. No he venido para traer paz a la tierra. Qué declaración tan fuerte, hermano Robert. No he venido para traer paz. ¿Cómo está eso? No, cuando nuestro Señor Jesucristo nació, no se presentaron los ángeles del cielo y dice la palabra del Señor que Él vino a traer paz a esta tierra. Y no, cuando iba a partir nuestro Señor Jesucristo al reino de los cielos, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no nos habla la palabra del Señor en Isaías que a nuestro Señor Jesucristo se le conoce como el príncipe de paz. Pero entonces nosotros ahora vemos que la palabra del Señor nos dice que Él no vino para traer paz. Y una vez más necesitamos ver a qué paz es a la que se está refiriendo en estos versículos. Porque sí, nuestro Señor Jesucristo es el príncipe de paz,
y como dirían a los ángeles, y a la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, pero a la paz que se está refiriendo estos versículos es a la paz que es estar fuera de la enemistad que teníamos para con Dios. Porque somos cambiados de maldición a bendición, a esa paz. Pero entonces nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo aquí a la paz, a otro aspecto de la paz. Y es a la paz entre las personas. Entre personas que lo conocen a Él, que conocen su obra de redención, y personas que no lo conocen. A esa paz es a la que se refiere. Y luego continúa diciendo la palabra del Señor. Dice: no he venido para traer paz, sino espada. No he venido para traer paz, sino división. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Fíjense bien, esto es una realidad, hermanos, una realidad que no depende tanto de nosotros, sino es una realidad que va más basada en cuanto a naturaleza. Porque ¿de quién son hijos los que no conocen a Jesús? La palabra lo deja claro. Aunque parezca fuerte, la palabra del Señor lo declara, que las personas que no lo conocen a Él son hijos del diablo. Así lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pero nosotros somos llamados hijos de Dios. Vivimos bajo diferente padre, vivimos bajo diferente reino. Y aunque podemos estar juntos y tener interacción los unos con los otros, la verdad es que tenemos diferente naturaleza. Y esto provoca conflicto, inevitablemente provoca conflicto. Nosotros estamos a lo mejor ya adentrados en el camino del Evangelio. En mi caso tengo más de 20 años. Espero que eso no sea spoiler de mi edad, pero ya tengo más de 20 años en el Evangelio del Señor. Algunos otros 2, 3 años. Alguien más puede tener 6, 8, alguien más puede tener 1. Entonces, cuando vamos en diferentes etapas en nuestro caminar con Cristo, hay tiempos en los que esta realidad es más evidente. Es más evidente los conflictos que causa Cristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Y alguien que está con Cristo ha visto el valor que es Cristo, lo hermoso que Él es, ha visto su gloria. Y entonces para Él su deseo, como mirábamos el domingo pasado, su deseo es estar con Él, alabarlo, glorificarlo, honrarlo. Pero las personas que no están con Cristo, me pregunto yo, ¿ese es su deseo? ¿Compartimos ese mismo deseo? De ninguna manera, de ninguna manera. Y esto inevitablemente provoca división, conflicto, separación entre las personas que están con Cristo y las personas que están sin Él. Y en eso es precisamente en lo que quiero que nosotros hoy ondemos un poquito, porque no corresponde solamente a personas nuevas, sino a personas que ya tenemos incluso décadas caminando con el Señor, también nos compete. Y yo quiero que nos regresemos ahora sí al versículo 32, donde dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Alguien de aquí confiesa a Cristo como su Salvador? Gloria a Dios. Me alegro por ellos. Ahora déjenles invierto la pregunta. ¿Alguien de aquí niega a Cristo? ¿No? Déjenme se las amplío un poco más, El negar a Cristo no solamente implica una declaración verbal. Nosotros podemos decir, hey, yo jamás he dicho que Cristo no es Dios, yo jamás he dicho que Cristo no es el Salvador del mundo, yo jamás he negado a Cristo como Pedro dijo, ¿quién es ese? No, yo no lo conozco, jamás he dicho eso. Pero la realidad es que va más allá el negar a Cristo. Hay muchas formas de negar a Cristo, incluso el no decir nada lo niega. Cuando usted quiere pasar desapercibido en su trabajo, cuando usted quiere evitar los conflictos con su esposa, con su hermano, con su amigo, con su compañero de trabajo, el quedarse callado porque, bueno, es mejor así. Eso, mi estimado hermano, es negar a Cristo, porque la palabra lo engloba mucho. Y es por eso, le voy a confesar algo, el tema no era este, el tema íbamos a seguir con lo de la mayordomía, que también es muy importante y más adelante lo vamos a retomar, pero el Señor puso en mi corazón que viéramos esto hoy. Porque, estimada iglesia, necesitamos entender que muchas veces de forma práctica sí estamos negando a nuestro Redentor. Simplemente muchas veces evitando el conflicto. ¿Por qué tratas de evitar el conflicto de esa manera? No quiere decir que nosotros vamos a proactivamente tratar de hacer enojar a la otra persona, no. Pero tampoco podemos huir del conflicto al no hablarles del Señor, al no traer a la mesa este tema tan importante que es la salvación a nuestros hermanos, amigos, familiares, compañeros de trabajo. No podemos hacer eso. Y entonces viene la palabra del Señor y dice, el que me confesare delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo no sé usted, pero yo quiero que Jesucristo me confiese delante de su Padre. Yo lo quiero, usted lo debe de querer con toda su alma, con todo su corazón. Usted debe de entender que eso es lo más importante, lo más valioso, lo más deseable. Pero si usted quiere que el Señor lo confiese, no hay manera, no hay forma que también no haya ese sentimiento en nuestro corazón de confesarlo a Él delante de los hombres y evitar negarlo de la manera que sea posible. De la manera que sea posible. Esto no quiere decir que vamos a cortar nuestras relaciones con el mundo, con las personas del mundo, no, porque entonces nos sería más difícil predicarles el evangelio, nos haría más difícil el entablar comunicación con ellos, en presentarles las buenas nuevas de salvación. Y déjenme, les comento algo en particular en mi familia, en mi hogar nuclear. Mucho tiempo creíamos que teníamos que retirarnos del mundo. Y entonces dejábamos de ver a la comadre, dejábamos de ver al compadre, dejábamos de ver a los amigos, dejábamos de ver a la mamá, a los tíos que no conocían al Señor. Porque sabe que nuestro deseo era estar con Cristo, habíamos comprendido el verdadero valor de Cristo. Y entonces se cumplía esa palabra que el que no deja padre, madre, hijo, hermana por mí. Y así lo hacíamos. Pero realmente el Señor nos llamó a cortar todas las relaciones interpersonales con las personas que no lo conocen.
No, hermanos, no nos llamó a cortar nuestras relaciones con ellos, sino a vivirlas de la manera correcta, con el enfoque correcto. Les voy a compartir un versículo de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Santiago, capítulo 4, versos del 4 al 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Sí lo sabemos, hermanos? Pero una vez más, la amistad con el mundo en esta parte no se refiere a las personas, sino se refiere a las cosas del mundo, a seguir los patrones de este mundo, al darle lugar a nuestra carne, a nuestros deseos. Pero lo que sí liga este texto con el otro texto, hermanos, es que muchas veces con el fin de mantener una relación con personas que queremos, con personas que amamos, con personas que nos importan, nos enemistamos contra Dios. Muchas veces pasamos ese límite y accedemos a participar, al hacer o al estar en ciertas situaciones, lugares, cuando no le agrada al Señor. Esto quiere decir que pues ya no vamos a visitar a nuestros seres queridos. Esto quiere decir que pues vamos a vivir recluidos solo con las personas de la iglesia. La palabra del Señor nos dice, y esto es algo que aquí se ha expresado puntualmente, de el que debemos preferirnos los unos a los otros. Preferirnos. Pero no nos habla que debemos de cortar en su totalidad nuestras reuniones con las personas que no forman parte de la iglesia, pero que sí son de aprecio para nosotros. Es importante que quede esto claro. Pero debemos de hacerlo, hermanos, a la manera correcta, a la forma correcta. Fíjese, hay hablando precisamente de los eventos, de las invitaciones, de las reuniones que luego todavía nos toman en cuenta las personas que no conocen al Señor. Digamos que la palanca más de peso que llegan a usar es: oyes, te invito a tal lugar, te invito a una confirmación, te invito a un bautismo, te invito a una boda, a unos 15 años, y podemos seguir. Y nosotros sí hemos hecho nuestro trabajo y les hemos predicado el Evangelio. Puede que incluso la persona haya visitado esta iglesia o alguna iglesia cristiana. Y la pregunta que te hacen con tal de inclinar a su lado la balanza es: si yo sí te he acompañado a la iglesia, ¿por qué tú no quieres venir ahora a donde yo te invito? Y con permiso de uno de nuestros hermanos, no de aquí, de la iglesia Palabra Fiel, hace tiempo él precisamente me compartía esto: hermano,
¿y qué le digo? Porque a él lo estaban invitando a una confirmación. Iban a tener fiesta y le sacaban, hey, nosotros sí fuimos cuando te casaste, estuvimos allí, estuvimos presentes. ¿Por qué ahora tú no quieres participar de esto? No se me hace justo. No se me hace justo. ¿Ustedes qué opinan, hermano? ¿Cómo respondería usted, hermano Roberto? Pues es que no puedo ir. Y ya entraría el tema de explicarle el por qué no. Pues en primer lugar porque pues él ya al conocerme o ser familiar me conocía antes de Cristo. Entonces, por decir, yo era drogadicto, alcohólico, etc. Entonces ya en Cristo él vio mi cambio o algún cambio. Entonces yo al aceptar ir a esas reuniones, sabemos que hay vino, sabemos que hay todo eso. Entonces yo al estar en una mesa, aunque yo sepa que no estoy tomando, pero hay gente que me conoció cómo estaba sin Cristo y pues ir ya está otra vez, o mal testimonio. Sí, testimonio. Fíjense, nuestro hermano dio una razón importante por testimonio. Hermano Miguel, ¿usted por qué negaría esa invitación? Yo la negaría porque si la persona que vino a iglesia pues no captó, no se dio cuenta de que en ningún momento en la palabra de Dios dice que hay confirmación, o yo me guiaría conforme a la palabra de Dios por eso. Muy bien. Está por testimonio, pero algo que dijo nuestro hermano Robert también fue que hay situaciones o hay cosas que acrecentan o disminuyen nuestra cercanía con Dios. El otro día estaba con mi esposa aquí presente y estábamos viendo la televisión, estábamos viendo por ahí una película, una serie, y estaba bastante sangrienta. Entonces aguantamos un ratito y le digo, ¿sabes? ¿Cómo ves? ¿Le cambiamos o cómo ves? Porque como que me estoy sintiendo asqueado. Mi espíritu ya lo estaba rechazando. Eso es luego, hermanos, lo que pasa, no solamente a ver algo que no está tan bien, sino al participar de cosas, aunque dice nuestro hermano Roberto, aunque yo estaba ahí en la mesa, pero puede haber vino, gente tomando, música que ya rechaza nuestro espíritu. Porque recuerden, la palabra del Señor nos dice que somos templo del Espíritu Santo. Y ya hay cosas que la rechaza. Te dice a tu corazón, oye, no está bien. Y entonces nos empezamos a sentir que no estamos en el lugar correcto. No está siendo de bendición para nuestro espíritu y de hecho nos está afectando en nuestra relación con Dios. Nos está afectando nuestra relación con Dios. Hay problemáticas, hermano. Y yo sé que hay sentimientos afectivos hacia las otras personas que nos hacen a veces difícil el rechazar una invitación. Y ahorita vamos a ver cómo podemos rechazar a las personas sin agredirlas o sin vernos tan altivos o sin que salgan como sintiéndose humilladas. Pero antes de ello, quiero que entiendan que incluso el apóstol Pablo nos habla la palabra del Señor que él le dolía mucho. No sé si recuerdan, pero el apóstol Pablo era un líder
era el líder de líderes y no sé si recuerdan, pero él se dedicaba a cazar a los cristianos. Él quería mucho a su pueblo, él era un verdadero patriota. Hace poquito hubo un partido de fútbol de México y entonces algunos de mis conocidos vestían la camisa de México y incluso conocidos que no ven el fútbol estaban viendo ahí el fútbol y yo decía, oye, pues está bien, ¿verdad? Y yo en lo particular nunca me ha gustado ver el fútbol, no me gustan tampoco las camisas deportivas ni nada de esto. Entonces para mí pasó un tanto desapercibido, pero no pasó desapercibido el que yo miraba a gente que incluso no ve el fútbol vestirse incluso de la camisa de México y anotaba México y ¡gol! y todo, y muy bien. Pero hasta cierto punto tienen ese sentimiento que se identifican con su patria. Y no es malo. Eso era lo que tenía el apóstol Pablo. Se identificaba con los suyos y era muy celoso. Tanto, aquellos están transgrediendo la ley, están pisoteando el judaísmo, vamos por ellos. Y iba por ellos. Era celoso. Y cuando se convierte al evangelio no dejó de preocuparse por los suyos. La palabra del Señor en el libro de Romanos nos habla algo que él expresa y dice. Él dice que quisiera incluso ser anatema. Anatema es condenado al infierno. Separado de Cristo por amor a los suyos. Esto quiere decir que el apóstol Pablo estaba prefiriendo a su familia, a su gente, y si pudiera regresar con ellos, ¿no le importaba separarse de Cristo? No, claro que no, de ninguna manera. Él estaba expresando un sentimiento, estaba abriendo su corazón. Y él les dice, en verdad no miento. Y Dios el Padre y el Espíritu Santo son testigos de lo que estoy hablando y diciendo es la verdad. Que me duele mi corazón, me entristece ver a los míos perdidos. Sin entender y comprender que el Mesías ya vino. Ya llegó, que se ha inaugurado el reino de los cielos que tanto hemos deseado, que tanto hemos esperado y ellos no son parte. Me duele mi corazón, me entristece y me entristece tanto que incluso estaría dispuesto a ofertar mi salvación con tal de que ellos fueran salvos. Un amor que resuena con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Se humilló por ti, por mí. Algo muy similar hizo Moisés cuando se equivocó el pueblo de Israel y el Señor estaba aplicando juicio sobre ellos. Y entonces se inclina y le dice, Señor, bórrame de tu libro si no los perdonas. Estaba intercediendo por ellos porque quería que su pueblo no fuera destruido, que al igual que él, su nombre estuvieran escritos en el libro de la vida. Hermano, sé que te duele. Tienes situaciones particulares cada uno de nosotros. Yo tengo familiares que no son cristianos y nos duele que no estén cerca de Cristo, porque sabemos lo que significa que no estén cerca de Cristo. ¿Lo sabemos, iglesia? Lo sabemos. Lo sabemos. Aquí pueden verse bien, incluso andarse paseando, subir fotos en las redes, divirtiéndose, y se ven bien y se ven felices, y puede que su alegría sea un tanto genuina, pero
¿Qué significa que estén separados de Cristo? Significa que el poco tiempo que están aquí es el poco tiempo menos peor que van a vivir. Porque una vez que se acabe aquí, lo único que espera es sufrimiento y dolor. Esa es la realidad, esa es la cruda realidad. Por esos sentimientos tan fuertes que expresaba el apóstol Pablo. Y yo sé que queremos a nuestros hermanos, que queremos a nuestros tíos, que queremos a nuestros hijos, a nuestras esposas. Pero no podemos amistarnos con las cosas del mundo, participar de cosas que no le agradan a Dios con tal de agradarlos a ellos y tenerlos un poco más cerca de nosotros, porque al hacer esto, en vez de ayudarlos, les estamos dando un empujoncito más hacia el infierno. No, hermanos, hay cosas que no son negociables de ninguna manera, de ninguna manera. Recuerdo en el caso de la familia de mi papá, yo creo que ya en algunas ocasiones los hemos mencionado, pero él fue el primer cristiano dentro del corral. Y en un inicio él tuvo muchas dificultades. Mi mamá no era cristiana, mis tíos no eran cristianos, mis abuelos no eran cristianos. Y él fue fiel al Señor. Y él confesó al Señor delante de los hombres. Y una vez que se agarró de la mano de Cristo, se agarró fuertemente y no lo soltó. Y confesó al Señor no solo con las palabras, sino lo confesó también con los hechos, con su forma de actuar. Y como dice nuestro hermano Roberto, me miraban que era drogadicto, me miraban que era borracho y ahora habían visto un cambio en mí. Lo mismo pasó con mi padre. Y usted sabe que cuando se trata en asuntos de fe, las creencias o falsas creencias luego están muy arraigadas en el corazón de los hombres y hay conflictos y es la religión que nos dejó nuestro padre y oyes, pero ¿cómo pues te hiciste hermano? Hay conflictos de verdad. Yo entiendo que hay verdaderos conflictos y nos duele nuestro corazón como al apóstol Pablo cuando está habiendo división e incluso en matrimonios por Cristo. Pero esto no quiere decir que vamos a darle por su lado, no podemos nosotros comprometer las realidades espirituales por un afecto de este mundo, porque al hacer eso no nos vamos a ganar a nuestro esposo, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos para Cristo. Debemos de ser fieles al Señor, aunque te duela, aunque te duela mucho. Pero recuerda, hermano, el riesgo y la situación es grande, el riesgo es grande. Y tienes que luchar y tienes que esforzarte. Si de verdad los amas, tienes que esforzarte porque ellos vengan al conocimiento de Cristo. Esforzarte. Ahora, sigamos leyendo lo que dice la palabra del Señor. Mateo 10. Versículo 37. Dice la palabra del Señor: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí.
Amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros padres, y gloria a Dios por ello. Amamos porque el Señor nos amó primero, y gloria al Señor por ello. Hermano, de verdad que nunca, escúchame bien, que nunca de los nunca muestres y sientas un amor más grande hacia alguien, un amor más grande que el amor que sientes por Cristo. Nunca, jamás puede pasar esto. En el momento que amamos algo más allá de lo que amamos a Cristo, ya perdimos, ya perdimos. Porque se ha transgiversado todo. Porque la roca, el escudo y la fortaleza es Cristo. Porque todo es Cristo, hermano Robert. Sin Cristo, nada. Sin Cristo la vida no vale nada. Sin Cristo puedes ser el núcleo en tu familia, puedes ser el núcleo, el alma de la fiesta, puedes ser muchas cosas, puedes ser muy popular, pueden quererte muchas personas, pero todo tiende a derrumbarse, a ser nada, porque Cristo debe de ser lo más. Rogamos en el Señor que esto de verdad se cristalice en nuestro corazón, y siempre Cristo, por todas las cosas, Cristo, siempre Cristo. Ahora, hermanos, necesitamos buscar sabiduría del Señor, porque como bien hablamos, nosotros hemos sido llamados a anunciar las buenas nuevas de salvación. Les voy a ser sincero, en el caso de mi familia nuclear, de mis padres y tíos, progresó el evangelio y ya partió mi abuelo y fue salvo, y mi abuela, que ya está avanzada de edad, también fue salva. Y tengo tíos que pues allá andan batallando, pero se identifican con Cristo. Y tengo mucha familia que fue gracias a que el Señor usó a mi padre, que vino a él. Solo un instrumento. La gloria de ninguna manera es para él, la gloria es de Cristo. Pero avanzó el reino de los cielos allí en Providencia por una persona que decidió confesar a Jesús delante de los hombres. El detalle, hermanos, que se cortaron lazos de otro lado, y de la familia materna falleció mi abuela y no fue salva. Han fallecido tíos, primos, y no fueron salvos, porque se cortaron lazos y nos encerramos dentro de una burbuja, y eso no está bien. Pero necesitamos afianzar esos lazos a la manera correcta, y para eso necesitamos guianza de Dios, sabiduría de Dios. Y déjenme les comparto un fragmento de Proverbios. Proverbios capítulo 7, verso 4 dice así: di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la prudencia llama parienta. Debemos de ser sabios. Y para ser sabios, sí, hermanos, una vez más, para ser sabios necesitamos, ¿qué, hermano Roberto? La sabiduría, ¿de dónde viene?
viene de Dios. ¿Y cómo Dios nos habla? A través de su palabra. Entonces, para llamar a la sabiduría humana, para ser la parte de nuestra familia, para tenerla cerca, para usarla y ser sabios y hábiles en ganar personas para Cristo, necesitamos ¿qué? Su palabra. No hay de otra. No hay de otra. Pero la palabra del Señor nos habla y nos dice que seamos mansos, que seamos humildes, que seamos pacientes. Porque recuerden, hermanos, estamos hablando de amistad con el mundo, amistad con las personas del mundo. Y va a haber conflictos porque ellos no entienden las cosas espirituales. Entonces necesitamos ser sabios, prudentes, usando los principios bíblicos. ¿Sabes qué, hermano, padre, esposa, hijo? No puedo asistir a eso porque amo a Dios. Y al asistir me va a alejar de Dios. Entonces, para mí lo más importante es Dios. En caso de una boda, vamos a poner como ejemplo, en caso de una boda, podemos asistir al templo, a la ceremonia espiritual. No. ¿Sabes qué, hermano? Mira, no puedo asistir a la ceremonia porque el Señor me ha hecho ver la verdad. Y empezarle a hablar con sinceridad y con el corazón. Pero te estimo y te amo, pero sí puedo asistir a la comida. Solo que, hermano, pues voy a ir a comer y voy a estar un pequeño rato ahí. Pero ya cuando empiece pues el baile y todo esto, me voy a retirar. Porque eso no le agrada a mi Dios. Cosas así, hermano. Cuando de plano no podemos asistir, oye, hermano, tía, papá, no puedo asistir, pero te aprecio y ¿cómo ves? O sea, cuando vienes a la casa a comer, puedes venir tal día, aquí te espero. Fue algo que en lo particular nosotros no hicimos. Sí comunicábamos, hey, ¿sabes qué? Somos cristianos y no podemos participar de eso. Pero hasta ahí. No invitábamos a nuestros familiares a comer, no estrechábamos lazos y la verdad hoy ya somos más extraños que familia. Porque en algún aspecto no fuimos sabios, no fuimos prudentes. Es solo eso, hermanos. Estamos ser sabios y estamos ser prudentes. Hablar con el corazón. Y de ninguna manera evitar negar a Cristo. Y sabe, cuando usted no lo niega, las cosas incluso se vuelven para mejor. En alguna ocasión en mis años de preparatoria no negué a Cristo. Y entonces las muchachas y los muchachos de mi salón me invitaban, hey, vamos a hacer una fiesta en unos inicios. Cuando todavía no sabían que era cristiano, vamos a hacer una fiesta, te invitamos, vamos a salir al parque y vamos a jugar a tales cosas, te invitamos. Y fue cuando empecé a confesar a Cristo. Hey, pues mira, la verdad, yo soy cristiano y creemos que todas estas cosas no están bien. Y entonces las invitaciones llegaron y llegaron las preguntas, oye, pero ¿por qué no puedes? Nada más va a ser una, o ¿sabes qué? No vamos a hacer nada tan alocado y estas cosas. Y una y otra vez les comentaba y les decía que no. ¿Sabe qué terminó pasando? Pues dejaron de invitarme. Eso no quería decir que no tenía relación con los del salón, sí tenía. Y con algunos llevé muy buena amistad,
pero de esas cosas no me hacían partícipes porque yo había confesado a Cristo. Ahora sí, hermanos, al igual que Pedro, llegó un momento en mi vida en que fui débil, y al igual que Pedro, negué a Cristo. Y al igual que Pedro, lloré amargamente cuando comprendí que había hecho mal y que había negado a Cristo. Y entonces ya para salir la prepa, escuché de nuevo que iban a salir. Y ahora yo me acerqué y le dije, ¿no me invitan? Se me quedan mirando raro, muy fijamente. Y se voltean a ver unos a otros y me ven otra vez. ¿Es en serio, Víctor? Sí. ¿Por qué no me crees? No, es que siempre que te invitamos dices que no, que porque eres cristiano y que no sé qué, que eso no le agrada a tu Dios. No, pero ¿sí ven cómo sirvió incluso como freno? Porque había confesado previamente a Cristo. Ellos sabían, y ellos sabían que yo no era partícipe de esas cosas, y cuando fui débil y quise ser partícipe, me dijeron, ese no eres tú. Ese no eres tú. Y llega el momento en que nuestros familiares lo entienden. Ellos lo entienden, porque van reconociendo un patrón de vida en nosotros. Ellos saben que como cristianos, como hijos de Dios, no participamos de ciertas cosas porque no le agrada a nuestro Dios. Pero para eso necesitamos previamente haber resistido, haber confiado en el Señor, haberlo confesado. Así que los invito, hermanos, sigamos confesando a Cristo y evitemos de cualquier manera, de cualquier forma, negarlo. Y usemos lo que el Señor ya nos ha dado, su palabra. Ahí encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida práctica. Y así le vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Chava Gallega.